¿verdad? Entonces, si tiene ahí sus Biblias, hermanos, puede ir a Génesis. Génesis capítulo número 1. El tema del mensaje es terminando como al principio. Terminando como al principio. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo número 1. ¿Estamos ahí, iglesia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Terminando como al principio, si me puede acompañar a orar. Padre, gracias, Señor Dios, por esta oportunidad que nos das de predicar tu palabra. Y cualquiera lo puede haber hecho, Señor, en esta noche, pero gracias por la oportunidad. Y solo le pido que tu gracia me acompañe, Señor Dios, que sea usted, Espíritu Santo, obrando en mi corazón también y en el corazón de los hermanos que escucharán de tu palabra. Ayúdanos, por favor. Gracias por lo bueno que eres en Cristo Jesús. Amén. Aquí tenemos a nuestro Dios, aquel Dios que nos salvó de la condenación del infierno. Es el mismo Dios que nos ama, que nos protege, que nos provee, que nos ayuda, que nos conforta, que nos sustenta, que nos corrige, que nos da bendiciones, que nos da ánimo, que nos levanta cuando caemos, ¿verdad? Ese Dios que nos guía por el buen camino y ese Dios que está pronto a regresar por su iglesia. Y está aquí comenzando esta obra de la creación. Y si no nos hemos dado cuenta, ese mismo Dios que creó aquí la tierra y el mundo, ¿verdad? Es el Dios que pronto se va a escuchar la voz, el voz de mando, el voz como de arcángel y la trompeta de Dios, ¿verdad? Y Dios va a venir por su iglesia. Dios no va a poner sus pies en la tierra. Vamos a esperar a dónde nos va a esperar Cristo, en las nubes. Ahí nos va a esperar y si no se ha dado cuenta, creo que eso está muy cerca. Todo lo que está pasando en este mundo no tiene casualidad, todo tiene un propósito, todo está marcado y es muy cerca que Cristo vendrá por su iglesia. Pues ese mismo Dios que está cerca de venir por nosotros es el Dios que creó el mundo. Y la palabra de Dios dice, si me acompaña ahí en Salmos 90, versículo número 1, por favor. Recuerda, el tema del mensaje es terminando como al principio. Salmos 90 ahí, versículo número 1. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Dice la palabra de Dios: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, dice, tú eres Dios. Porque ese mismo Dios es un Dios eterno, que estaba cuando creó el mundo, que está el día de hoy aquí entre nosotros y que va a estar con nosotros en las nubes esperándonos. Ese es el Dios que tenemos. La Biblia dice ahí, Salmos 19, solamente dejando una base. Salmos 19, la palabra de Dios dice de la siguiente manera ahí en el versículo número 1 al 4, Salmos 19. Gloria a Dios, ¿verdad? Que se escuchan las páginas de la palabra de Dios. No tengo mucho yo que decir, ¿verdad? Es la palabra de Dios la que tiene mucho que decir. La palabra de Dios dice ahí, Salmos 19:1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso es para cualquier otro ateo que diga que no hay Dios. Claro que hay Dios. Dios es el creador de todo. La naturaleza y la creación nos refleja que hay un Dios todopoderoso que hizo todo lo que tenemos el día de hoy. El versículo 2 dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Vamos a Isaías 48, Isaías 48. Isaías 48, versículo número 13, por favor. Bajo el tema terminando como al principio. La Biblia dice aquí en Isaías 48, 13 lo siguiente. Dice la palabra de Dios, mi mano fundó también la tierra. Y después dice ahí el texto, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos. Y la Biblia, vamos a Nehemías 9. Un Dios creador, hermanos. Nehemías 9, versículo número 6, por favor. Cuando llegue ahí, si puede decir un amén. Amén. La palabra de Dios dice ahí de la siguiente manera: tú solo eres Jehová, Nehemías 9:6. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificarás todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adorarán.
Estamos delante de un Dios creador. La Biblia dice en Colosenses 1:16, Colosenses 1:16, por favor, en esta noche, Colosenses 1:16. Dice la palabra de Dios, ¿estamos ahí, iglesia? Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué dice ahí, iglesia? Y para Él. El mundo no fue creado por casualidad. El mundo no se pudo ver creado a sí mismo. Fue creado por Dios. Y la Biblia lo dice así y punto, y lo creemos. Pero es triste, hermanos, que ese mundo que Dios creó, hoy en día en la actualidad, es un mundo muy diferente a lo que estaba pasando ahí en Génesis capítulo número 1. Lamentablemente el mundo actual a causa del diablo está quebrantado. Lamentablemente las tinieblas cada día van aumentando. Lamentablemente, ¿verdad? La creación, hermanos, gime por las obras erróneas del hombre. Todas esas cosas naturales que pasan, hermanos, es la tierra diciendo, ya paren. Todo lo hermoso que hizo Dios, todo como el hombre lo ha descontrolado. Solamente Dios es creador. El hombre lo único que puede hacer es formar las cosas que Dios ya hizo. Y muchas de las veces lo que el hombre ha hecho, ¿qué ha sido? Es deformar lo que Dios perfectamente, todo hecho bueno, ha hecho. Es triste, ¿verdad? Que la maldad ha aumentado cada vez y cada día la maldad aumenta. El desorden, la confusión en el que vivimos en este mundo cada día aumenta. Este es un mundo, ¿verdad? El cual vive vacío sin Dios. Y se dirá, ¿y por qué Dios permite toda la maldad? ¿Por qué Dios permite todo ese mal que está en el mundo? No, es porque, ¿sabe qué? Porque donde no está Dios, automáticamente va a venir la maldad. Porque es como la luz y las tinieblas. ¿Qué fue lo que se creó? La luz fue lo que se creó. Las tinieblas no se crearon. Las tinieblas, ¿qué es? Es la ausencia de ¿qué? De luz. Toda la maldad que en el mundo existe en este momento es la ausencia de Dios. La ausencia de Dios en un corazón. La ausencia de Dios en la mente de un hombre. Hasta cierto punto no deberíamos de nosotros alarmarnos, ¿verdad? Porque sabíamos que el mundo iba a ir de mal en mal cada día. Yo recuerdo cuando era más pequeño, iba a la escuela dominical que nos enseñaba, mira, el mundo está aquí y el cristiano debe estar allá. Y el mundo se va a ir moviendo, va a ir de mal en mal y el cristiano debe de seguir estando allá. Pero ¿qué es lo que ha pasado? El mundo se ha ido moviendo y ¿quién también se ha ido moviendo? Nosotros los cristianos hemos persiguiendo al mundo y no debería de ser así. La Biblia dice ahí en Romanos, por favor, Romanos. Estamos en la introducción, Romanos capítulo número 1, versículo 18. Aquí está la realidad del mundo sentado bajo los hechos que aquí afirma la palabra de Dios. Romanos capítulo número 1, versículo 18. ¿Estamos ahí, iglesia? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿qué? Por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que a ¿quién? Que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad,
avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y ahí miramos la realidad en el mundo en el cual usted y yo vivimos. Pero eso no debería de espantarnos, hermanos, porque así fue desde el principio. Vamos a Génesis 6, Génesis 6, versículo número 5. El cristiano no debería de tener temor porque el mundo cambia cada día para mal. Génesis 6, versículo número 5. Dice la palabra de Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿qué? El mal. El cristiano no debe de tener temor por cómo el mundo se conduce. Hasta cierto punto parece que el diablo ha hecho bien su trabajo, el estarnos desenfocando como cristianos y estar mirando nomás cómo el mundo va caminando. Pero lo que debería de preocuparnos, hermanos, es la tibieza del cristianismo en este mundo. Lo que debería de preocuparnos como hijos de Dios es la frialdad que hay en nuestros corazones como hijos de Dios. El mundo va a cambiar, el mundo va a ir hacia allá, pero la preocupación más grande es cómo está nuestra relación con Dios el día de hoy. Así como nos preocupamos y nos alarmamos por lo que escuchamos que pasan los asesinatos, deberíamos de preocuparnos cada vez que no leemos la Biblia, cada vez que no oramos, cada vez que no pasamos tiempo con Dios. Esa debería ser la preocupación más grande el día de hoy. Pero las noticias y los medios y el sistema del mundo nos tienen nomás mirando lo mal de ellos, pero no lo mal que estamos como cristianos el día de hoy. El cristiano debería estar más preocupado por nuestra tibieza, indiferencia, frialdad. Y se ve cómo el sistema del mundo nos ha atrapado como cristianos. Muy sencillo, el cristiano se emociona más por las cosas del mundo que por las cosas de Dios. Y lo vamos a ver este domingo en la tarde. Va a haber iglesias que no van a tener servicio en la tarde porque van a preferir mirar un evento del mundo. Nos preocupamos más por comprar algo nuevo que el mundo saca que comprar una Biblia para nuestros hijos. Esa debería ser la preocupación más grande el día de hoy. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha atrapado. Gloria a Dios por todos los que están aquí el día de hoy. Gloria a Dios porque usted fue obediente a Dios y está aquí para buscar de Dios, para alabar, para adorar a Dios. Gloria a Dios por eso. Pero ¿dónde están los demás el día de hoy que podían haber estado aquí? ¿Sabes dónde están? Bueno, algunos están por enfermedad y lo entendemos al 100%. Unos están pasando por tiempos difíciles, pero hay un porcentaje muy grande que el día de hoy no está aquí. ¿Sabes por qué? Porque está atrapado por cosas del mundo. Prefirieron cambiar a Dios por unos cuantos dólares y por eso no están el día de hoy aquí. Y es la realidad en la cual vivimos. No viven, vivimos como cristianos. El mundo dice, ¿y qué hace el cristiano? No obedece. Si el mundo dice, ahora vamos a peinarnos así, ¿qué está haciendo el cristiano? Peinándose igual. Si el mundo dice, ahora esta ropa es la que se tiene que usar, ¿qué hace el cristiano? Igual, vamos siguiendo los pasos del mundo. Y como cristianos no debería de ser así. Es triste que la misma música, en la misma melodía, el mismo tono de canciones mundanas ya se han metido a las iglesias el día de hoy. Es triste, hermanos. Gloria a Dios por una iglesia en la cual estamos, que nos paramos el día de hoy por la verdad. Gloria a Dios por ello. Pero ¿cuántas iglesias están cambiando? Y están yendo detrás de lo que el mundo dice. Y por cierto, la iglesia somos los creyentes. ¿Cuántos creyentes están cambiando y dejando a Dios por las cosas de este mundo? Estamos más preocupados el día de hoy porque nuestros hijos sean maestros, ingenieros para este mundo, que sean siervos de Dios, que sean pastores, que sean misioneros, que sean evangelistas, que sean siervos de Dios. Nuestra preocupación más grande el día de hoy es que hagan algo para este mundo. Y parece que el cristianismo está buscando la aceptación del mundo. Y el mundo nunca nos va a aceptar.
¿Sabe qué es lo que hace el mundo? Se burla del cristianismo. Y ay, era cristiano. Oh, mira, y se está echando unas y va a la iglesia. Es lo que hace el mundo. ¿No se ha dado cuenta? Si sigue como vamos, a rato se va a dar cuenta. ¿Y por qué vamos detrás de ellos entonces? El mismo vocabulario grosero, morboso, apestoso que el mundano tiene, el cristiano también lo tiene. Y eso es triste el día de hoy. Eso debería ser la preocupación más grande. No debería ser un asombro cómo el mundo se conduce el día de hoy. Debería ser un asombro cómo el cristiano se conduce el día de hoy. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Hey, ponga su mirada allá en Israel. Cristo viene pronto. No ponga su mirada si subió el huevo. Ponga su mirada en Israel. Cristo viene pronto. Tarde o temprano el Espíritu Santo va a ser quitado de esta tierra. ¿Cuándo? Cuando nosotros los cristianos, donde muera el Espíritu Santo, seamos arrebatados. Cristo viene pronto. Nomás hay de dos caminos, hermanos. O el Señor decide que colguemos los tenis y nos muéramos y se acabó nuestro corrido aquí en la tierra, o el Señor viene por nosotros. Nomás hay de dos. La pregunta es, ¿cómo va a terminar? Si viniera Cristo el día de hoy, ¿cómo nos encontraría? En la iglesia, pero ¿qué el corazón ahí dentro? ¿Qué es lo que está pasando ahorita en su mente? Si la muerte llegara el día de hoy, tocara nuestra vida y nos encontráramos en la presencia de Dios, ¿llegaríamos avergonzados por la mundanidad que hay en nosotros? Nomás hay de dos, o viene Cristo por nosotros o nos morimos. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a terminar? Terminando como al principio. La Biblia dice ahí en Génesis, regresemos por favor. Génesis, capítulo número 1, versículo número 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Que dice ahí, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Como al principio, el Espíritu Santo se mueve dentro de nosotros porque ahí mora. Y nos dice, termina bien, termina bien. Y todo el día nos está redarguyendo. Todo el día nos está convenciendo que lo que estamos haciendo como cristianos no es lo correcto. Y al igual que al principio el Espíritu se mueve ahí en esa historia de la creación, y el Espíritu Santo se mueve dentro de nosotros diciendo, ¡hey! ¡Alguien habla conmigo! ¿Habló con el Espíritu Santo el día de hoy? Le pidió al Espíritu Santo, guíame, dirige mis pasos, llévame por el buen camino. Espíritu Santo, ayúdame a entender lo que la palabra de Dios dice. Tú la inspiraste, tú eres la luz. Ayúdame, Espíritu Santo, a entender. El Espíritu Santo, hermano, mora dentro de usted. ¿Cómo se sentiría si en su casa nadie le hablara? ¿Cómo se sentiría, querido padre, que sus hijos lo ignoraran todo el día y por meses y semanas? ¿Cómo te sentirías, hijo, que tu padre, tu madre, tu familiar, tu hermano te ignorara y no te hablara? Pasara por al lado de ti y no te dijera nada. ¿Cómo crees que se siente el Espíritu Santo el día de hoy? Porque el cristianismo actual está más emocionado por tener una relación con el mundo que una relación con el Espíritu Santo, que es Dios y mora dentro de nosotros. Todo tiene conexión en la palabra de Dios, terminando como al principio. Deberíamos terminar nuestras vidas como Dios comenzó este mundo. Deberíamos llevar a cabo todas las cosas que Dios utilizó en Génesis capítulo número 1 para nosotros utilizarlas el resto de nuestra vida hasta que Cristo venga o Cristo desea llevarnos de aquí. Por cierto, si usted es convencido de hacer las enseñanzas de Génesis capítulo número 1, va a ser fácil para usted obedecer toda la Biblia. Si usted está convencido y usted cree lo que tiene que hacer en Génesis número 1, no va a batallar para hacer lo que la Biblia dice después. Pero el problema es que, sí, conocemos la creación, ¿verdad? Dios duró 6 días y al séptimo descansó, pero hay verdades profundas dentro de esa historia, por la cual el cristiano debería de vivir el resto de su vida como fue al principio, hecho por nuestro Creador.
Hay algunas cosas, algunos elementos, algunas cosas que Dios utilizó para hacer la creación, para hacer el mundo. Y el día de hoy, en esta noche, Dios está buscando nomás uno. Puede ser una hermana, lo más seguro, porque los hombres no sé dónde están el día de hoy. ¿Ya? Más hermanas rendiéndose a tiempo completo, aunque se rían. Más hermanas llevando las cargas espirituales de su familia. Puede ser una hermana, o gloria a Dios, que fuera un caballero. Puede ser un joven, puede ser un niño, puede ser un anciano, puede ser un hijo de Dios que diga: Espíritu Santo, el día de hoy yo voy a llevar a cabo las cosas que usted hizo en el principio. Número uno, ¿qué fue la primera cosa que Dios hizo cuando creó el mundo? ¿Cuál fue el primer elemento que Él utilizó y por el cual todo el cristiano debería de vivir su vida hasta que Cristo venga o muéramos? Número uno, la Biblia dice, Génesis 1:3, lo siguiente: y dijo Dios que sea la luz, y fue la luz. Número uno, la primera cosa que el cristiano debería de hacer, que Cristo, que Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque se manifestó la Trinidad ahí, hicieron, ¿qué fue? La luz. La cosa número uno que el cristiano debería hacer es, ¿qué? Ser luz. Mira, este capítulo tiene 31 versículos de la palabra de Dios, pero Dios lo menciona a la luz en el versículo 3, acompáñeme con su vista. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios, ¿qué? La luz de las tinieblas. Y llamó Dios, ¿qué? La luz, día. Y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Versículo número 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras, que tiene que ver con ¿qué? Con la luz, en las expansiones de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Versículo 15, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, ¿para qué? Para alumbrar sobre la tierra. Versículo 16, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor que señorease en el día, y la lumbrera menor para que se señorease en la noche. E hizo también que las estrellas, que tiene que ver con la luz. 17, y las puso Dios en la expansión de los cielos, ¿para qué? Para alumbrar sobre la tierra. Versículo 18, para señorear en el día y en la noche, para separar la ¿qué? Hábleme. La luz de las tinieblas. ¿Y qué dice? Y vio Dios que era bueno. Más de 12 veces Dios menciona la luz. Y lo que va a hacer la diferencia en este mundo de tinieblas, ¿qué va a ser? Cristianos que anden en luz. Cristianos que vivan siendo luz. La luz es lo único bueno que este mundo va a tener, que vive en tinieblas. La luz de Cristo. El primer paso para terminar como al principio será cristianos que sean luz. Será por medio de la luz, por cierto, que el mundo nos puede identificar si somos hijos de Dios o somos mundanos. Porque fue el mundo quien nos puso cristianos. No nos pusimos nosotros cristianos. Fue el mundo. ¿Por qué? Porque miraba un grupo de creyentes que eran ¿qué? Luz. Pero el día de hoy es difícil poder identificarnos entre el mundo. ¿Sabe por qué? Porque nuestra luz está apagada. Los cristianos estamos más interesados en seguir las falsas luces de este mundo que la luz verdadera que mora en nosotros. Las luces del mundo nos tienen bien apantallados, acandilados. Si usted se le queda viendo una luz a ese reflector, ¿qué va a pasar? No va a poder mirar. Bueno, es lo que el mundo hizo. Puso las luces falsas en nosotros de una u otra manera, ya sea por cosas económicas, por fama, por aceptación en el mundo. Y estamos acandilados y no podemos mirar la luz verdadera, que es el Señor Jesucristo. Mira, la Biblia dice ahí mismo, en el versículo 6, Génesis 1:6, dice: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era ¿qué? Bueno. La luz es buena. Hermanos, esa es la razón por la cual hay un líder, hay un pastor con una visión de tener más escuelas dominicales. ¿Sabes por qué? Porque ocupamos más luz.
en este mundo perdido. Esa es la razón por la cual ocupamos más choferes, más capitanes, más obreros que vayan a llevar la luz a un lugar que está en tinieblas. Y esa luz no la van a tener los testigos de Jehová. Esa luz no la va a tener la iglesia católica, la gran ramera. Esa luz no la van a tener ellos. Esa luz no la van a tener los liberales. Esa luz la tenemos todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Necesitamos el día de hoy toda esta luz que está aquí ahorita. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene la luz. Esta luz ocupa ser llevada allá afuera. Porque a veces estamos más interesados en brillar dentro de la iglesia, cuando nuestro trabajo debería de ser brillar allá afuera. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses 5, Primera de Tesalonicenses 5, versículo número 5. Primera de Tesalonicenses 5, versículo número 5. Dice, porque todos vosotros sois ¿qué? ¿Hijos de qué? De luz, hijos del día. Hey, no somos de la noche ni de las ¿qué? Tinieblas. No somos de este mundo. Somos peregrinos, extranjeros. Nuestra patria está allá en el cielo. Pero mientras estemos en este mundo, tenemos que ser luz. Dice la palabra de Dios ahí, versículo 6. Por tanto, ¿qué dice? ¿No qué? No durmamos como los demás. ¿Cuáles demás, hermanos? Aquellos que cuando es tiempo de ir a ganar almas, duermen. Y esa luz se queda en su casa. Y esa luz no vaya afuera a las tinieblas. El día sábado, no, ganar almas es todos los días. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 8. Pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Por cierto, si estamos llevando la luz de equivocada, ojalá me tope un testigo, un católico, para que mire cómo lo voy a agarrar. No, queda más confundido usted. Porque la manera como Dios dice que vamos a ganar a esa gente es teniendo amor, mansedumbre, paciencia. Y a veces el cristiano pierde su tiempo allá afuera buscando para que vean qué es lo que yo voy a creer. No, no estamos queriendo que crean lo que nosotros creemos. Estamos buscando que crean lo que Dios cree. Y Dios es luz. Y ellos están en tinieblas y nosotros estamos en luz. Dice ahí la palabra de Dios, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Nuestra misión es terminar nuestros días aquí en la tierra iluminando a un mundo perdido. Mira lo que dice la Biblia en Filipenses. Filipenses 2. Filipenses 2. ¿Cómo está su luz el día de hoy? Versículo número 15, Filipenses 2:15. Por cierto, fue el mundo el que metió traer teléfono y traer ya la Biblia mejor en el teléfono en vez de traer la palabra de Dios en nuestras manos. Nadie debería estar mirando al predicador. El predicador no tiene nada que enseñar. Debería estar mirando lo que la palabra de Dios dice. Dice la palabra de Dios aquí, versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, ¿qué dice? Resplandecéis como que luminares en el mundo. 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Cuál día de Cristo? Cuando la trompeta suene. Porque por cierto no estamos esperando señales, estamos esperando sonidos para que Cristo venga por nosotros. Una vez, quizás mi esposa se va a recordar, eran como las 11 de la noche y escuché un sonido raro. Y le dije a mi esposa, Cristo viene. Y fuimos y la saqué a las 11 de la noche allá enfrente. Dije, en un momento vamos a estar en las nubes, prepárate, traes todo, no lo vas a ocupar. Le dije, nos vamos a encontrar con Cristo. Porque estamos esperando sonidos, no señales. El mundo quiere ver señales. Pero como no somos luz, ¿y cómo no vamos a hacer luz? Porque no nos estamos alimentando del libro que da luz.
Por eso el sistema del mundo rápido nos trae dando vueltas, muy rápido. Luminares. Debemos sacar toda esa luz una vez más que está aquí adentro y llevarla allá afuera a un mundo perdido, que está en tinieblas, alcanzando el mayor número de personas. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y más vale que se la crea, Cristo viene pronto. Y si usted no se asegura de su salvación, asegúrese, porque Cristo viene pronto. ¿Cómo está su luz el día de hoy? La Biblia dice en Mateo 5, versículo 14. Mateo 5, 14 dice aquí la palabra de Dios lo siguiente: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. El desorden, tinieblas de este mundo solo podrá ser mejorado por un cristiano que sea luz allá afuera. Gloria a Dios, porque el candelero de esta iglesia ha sido luz por muchos años, pero todavía podemos hacer más. Me niego a lo que muchos dicen, que ya no vamos a mirar una vez más este auditorio lleno. Creemos que Dios lo puede volver a llenar. Creemos que Dios puede volver a hacer algo grande en este lugar, pero se va a ocupar de cristianos que seamos luz. Terminando como al principio, y al principio la primera cosa que Dios hizo fue dar la luz. Número dos, versículo número 4 de Génesis 1, versículo 4 de Génesis 1. ¿Qué fue la segunda cosa, segundo elemento que Dios utilizó para hacer la creación? ¿Qué es la segunda cosa que tenemos que nosotros llevar a cabo para terminar como al principio? La Biblia dice en el 4, y vio Dios que la luz era buena, y después que, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y luego vamos ahí al versículo número 6. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Versículo número 7 dice: e hizo Dios la expansión. Y después que dice: y separó las aguas que estaban debajo de la expansión. Versículo número 14 que dice: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos. ¿Para qué? Para separar. Versículo número 18: y para señorear en el día y la noche. ¿Y qué? ¿Y para qué? Separar. La segunda cosa que Dios va a utilizar para que nosotros podamos terminar como al principio es la separación bíblica. Debería ser muy notorio la diferencia entre nosotros los cristianos y un mundano. Debería ser muy notorio que el mundo puede decir: en él hay algo diferente. Todos son creación de Dios, ¿verdad? Todos son creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Dios hizo todas las aguas, ¿verdad? Que miramos ahí en el versículo 6 y 7. Pero Dios, ¿qué hizo? Las separó. Para Dios la separación ha sido muy importante. Por eso el cristiano no debería de vestirse como el mundo. Por eso el cristiano no debería de andar en las fiestas que el mundo anda. Por eso el cristiano no debería de escuchar lo que el mundo escucha. ¿Por qué? Porque deberíamos de vivir nuestras vidas separados, no aislados de este mundo, sino separados de aquellas cosas que mantienen a esa gente perdidas y sin Cristo. Deberíamos de amar a las personas, pero deberíamos de odiar las cosas que mantienen a las personas lejos de Dios. Deberíamos de amar a cualquier testigo de Jehová, cualquier católico, pero deberíamos de odiar lo que ellos enseñan. Debería haber una separación entre nosotros. No todos somos iguales. Unos son hijos de Dios y otros son ¿qué? No hijos de Dios. Una separación bíblica es lo que Dios dice el día de hoy a su iglesia. Lo único que va a ordenar este mundo de confusión, de tinieblas, va a ser cristianos que vivan separados del desorden y la confusión. Debemos amar a la gente, pero debemos odiar lo que esas cosas hacen que la gente esté perdida. Debemos de alejarnos de las cosas que a Dios no le agradan. Y usted y yo sabemos las cosas que a Dios no le agradan, pero el día de hoy todavía las practicamos. Una separación bíblica. Romanos 12:2 en sus Biblias. Romanos 12:2.
Número 2, la cosa que Dios utilizó fue separación. Romanos 12:2 dice la palabra de Dios al cristiano: no os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tito 2:12, por favor, Tito 2:12. Tito 2:12. Dice la palabra de Dios, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos del mundo, vivamos en este siglo que sobria, justa y piadosamente. La cosa más grande, o una de las cosas más grandes que Dios utilizó para que yo esté el día de hoy aquí, fue una madre que me enseñó a vivir separada del mundo. Recuerdo cuando yo tenía como 9 años, había un bautismo católico de una de mis primas. Y yo como niño quería ir porque iba a haber dulces, iba a haber pastel, iba a haber fiesta, iba a haber dinero, porque es lo que se da en los bautismos. Pero yo recuerdo las palabras de mi mamá: no vamos a ir a eso porque debe haber una diferencia, Luis. Así me dice mi mamá: Luis, debe haber una diferencia, Luis, entre lo que ellos hacen y lo que nosotros hacemos. Y mi abuela le dijo a mi mamá: pues si tú no vas a ese bautismo, nunca más te vuelvas a parar en esta casa. Y esa fue la mejor enseñanza que mi madre me enseñó, porque ella no fue a esa fiesta. Y ella me enseñó que es importante que como cristianos debemos de vivir separados de esas cosas. ¿Cuáles son las cosas que no lo dejan caminar en este mundo? ¿Cuáles son las cosas que no dejan que ponga su mirada ahí arriba en las cosas de Dios? ¿Cuáles son las cosas que están impidiendo que podamos alcanzar a este mundo? Número 2, lo que Dios hizo fue la separación. Primera de Pedro 1, versículo número 14, por favor. Terminando como al principio, y al principio Dios utilizó la luz y utilizó la separación. Primera de Pedro 1:14 dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes, cuando éramos ¿de dónde? Del mundo, dice, en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy ¿qué? Santo. Ya no deberíamos estar practicando las cosas que hacíamos antes sin Cristo. Todas esas cosas, Cristo, ¿qué fue lo que hizo? Las aventó al fondo del mar para no acordarse ya más de ellas. El cristiano no debería de ir a desenterrar eso que Cristo ya perdonó y seguir viviendo en esas. Debería haber siempre una separación bíblica. La Biblia dice y nos enseña que la separación bíblica va a servir como una señal para este mundo que está perdido. Que vean algo diferente de nosotros, que en el trabajo, cuando se escuchan conversaciones que no agradan a Dios, haya un cristiano que se separe de esas conversaciones. Que el mundo allá afuera vea algo diferente en las escuelas. Que el mundo sepa: Él es un hijo de Dios. Que el mismo mundo tenga respeto de no decir groserías enfrente de nosotros. ¿Sabes por qué no nos respetan? Porque no hemos vivido una vida separada de las cosas que ellos hacen. Pero cuando hay un cristiano verdadero, genuino, separado, los mismos mundanos tienen respeto. Pero no hay respeto del mundo, porque no estamos viviendo separados de ellos. Estamos haciendo las cosas y que la palabra de Dios haga el efecto que solamente ella puede hacer. Número 3 y último, Génesis 1. Terminando como al principio. Hay de dos, hermanos: o Cristo viene por usted o se muere. ¿Cómo va a terminar? ¿Siendo luz o viviendo separados? Y número 3, ¿cómo debemos de terminar? La Biblia dice en el versículo 11: después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semillas, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté sobre la tierra. Y fue así, produjo. Número 3, el cristiano debería de terminar sus vidas produciendo algo para Dios. 31 versículos y más de 20 veces Dios utiliza producir, fruto o semilla. ¿Qué está produciendo? ¿Qué estoy produciendo el día de hoy como cristianos? La Biblia dice ahí en Juan 15,
Juan 15 ahí, versículo número 1. ¿Estamos ahí, iglesia? La tercera cosa que debemos de utilizar para terminar, como al principio Dios utilizó, es reproducción, es producir. La Biblia dice aquí, Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve ¿qué? Más fruto. Ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por las palabras que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecemos en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahí está el que le quiere quitar la gloria a Dios, ¿verdad? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y yo os será hecho. Y en esto es glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando se lleva a cabo el acto de producir, automáticamente Dios siempre va a dar fruto. Dios ya tiene preparado todo. Dios ya estuvo preparando la semilla. Dios ya preparó el fruto y Él es el que produce. Ahora a nosotros nos toca solamente trabajar. Mira, dice la Biblia ahí en el versículo 29 de Génesis 1. Génesis 1, 29. Génesis 1, 29. Dice la Biblia, y dijo Dios, he aquí todo que os he dado, toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Dios ya tiene todo preparado. Nuestro trabajo, ¿sabe cuál es? Es trabajar. Es alcanzar a este mundo perdido. Es enseñar a este mundo que todavía hay un camino de luz y es Cristo. Es discipular a los nuevos creyentes. Es discipular a los nuevos convertidos. Es dar fruto que permanezca. Es ir a hablarle a personas de Cristo y que vengan a la iglesia, sean salvas, sean bautizadas y que permanezcan. ¿Cómo está el fruto el día de hoy? ¿Cómo está su fruto el día de hoy? Gloria a Dios por esa familia que está ahí. Ese hermano los lentes de camisa verde. Levante la mano, hermano Mauro. Yo y el hermano Cabriales estábamos ganando almas un día sábado y ese hermano nos iba a atropellar. Pero eso fue la oportunidad que Dios nos dio para ir a hablar con esa familia que regresara a las cosas de Dios, y tienen más de 3 años aquí. ¿Por nuestro trabajo, por lo que hicimos? No, porque Dios ya tiene todo preparado. Dios ya tuvo preparado la semilla. Dios ya tiene el fruto. Él es el que produce, nomás hay que trabajar. Estábamos el día viernes en mi hogar y a punto de dormir, y recibí una llamada de parte de mi mamá. Contesté, me dijo mi mamá, hey, tu papá quiere hablar contigo. Mi papá y yo no tenemos la relación que deberíamos de tener. Y él siempre causó burla, pero él está arrepentido de eso cuando yo estaba en las cosas de Dios. Yo recuerdo que cuando llegaba de la ruta, él decía, ¿qué estás allá? Te espero en tu tiempo nomás. No deja de jugar al cristiano. Y se burlaba de mí. Amo a mi padre y él lo sabe. Y me dijo, mi padre, quiero hablar contigo. Estoy trabajando como guardia en un hospital. Y en esta semana me dieron un nuevo compañero. Y ese nuevo compañero me quiso empezar a hablar de Cristo porque era un cristiano. Y yo le dije a ese compañero que yo era cristiano, pero estaba alejado de Dios. Y en la plática salió, el compañero nuevo le dijo, yo fui salvo porque hubo un muchacho hace 12 años atrás, llamado Pepe, que me habló de Cristo. Cuando mi papá escuchó esas palabras, empezó a llorar. Y ese señor le dijo, él me habló de Cristo, yo acepté a Cristo, yo le hablé a mi hijo de Cristo hace 12 años atrás. Él se metió a la ruta con Pepe y empezaron a hacer cosas grandes para Dios. Y si supieras todo lo que ha pasado después de que él me habló de Cristo, y mi padre empezó a llorar. Y Dios empezó a quebrantar su corazón. Y mi esposo no me dejar mentir, nunca habíamos escuchado a mi padre de esa manera por el teléfono. Perdóname por todas aquellas veces que me burlaba de ti cuando llegabas en la noche después de dejar a la gente en sus casas. Voy a ir a la iglesia ya. Voy a arreglar mi vida. ¿Sabes quién es el único que puede producir eso? Mira, los campos ya están listos. Ya está la semilla, ya está el fruto. Solo va
nuestro trabajo ahora para que este lugar se llene y para que el cielo se llene de esta área de personas que salgan de las tinieblas a la luz. ¿Cómo vamos a terminar? Terminando como el principio. Dios utilizó la luz, la separación y la producción. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo bueno que eres.